Bueno, se nos vino el Bafisi, edición 23 encima, y una de las películas que también van a estar acompañando esta edición número 23 es una ópera prima de Damián Galateo, que quizás lo conozcan por un corto que el año pasado estuvo dando vueltas también por Mar del Plata, y que en este caso nos llega con este terror familiar que, bueno, yo no soy quien para charlar y contarles acerca de la película, por eso lo tenemos ahí del otro lado para contar un poquito. Y antes que nada, le doy las gracias por estar ahí para hablar de este terror familiar. Hola Pablo, bueno, muchas gracias a vos. Bueno, sí, la película después de 6 años se va a estrenar en el Bafisi, se estrena este viernes 22 a las 20 horas, y es una película muy particular por muchos motivos. Es una película que mezcla varios géneros, sobre todo, bueno, tiene un epicentro en lo que es el género de terror, y es un documental con partes de ficción. Para hacer un poco más claro, la historia trata sobre mi abuelo. Mi abuelo se llamaba Alberto Luis Galateo, era jugador de fútbol, jugó para Huracán, jugó para Unión, para Colón, distintos equipos de la Argentina, era muy buen jugador de fútbol. Jugó para la selección argentina en el Mundial de 1934, hizo un gol. Pero bueno, mi abuelo era borracho, le pegaba a mi abuela, le pegaba a mis tíos, le pegaba a mi viejo. Y un domingo a la tarde, tipo 2 de la tarde, pasó una tragedia familiar que tenía que ver con ese desencadenante de la violencia familiar. No quiero espolear, pero bueno, ahí un poco se arma todo el entramado de la película. Todo eso metido en una película de terror, en un género muy claro como es el terror. Y en este caso, ¿cuál fue, más allá de que es algo muy personal, cuál fue la motivación, el germen para tener esta película que, como decís vos, hace 6 años que ya la venís armando? Mira, en realidad el germen principal, el inicio fue a los 12 años. Mi hermana, cuando muere mi abuela, en el velatorio de mi abuela, me cuenta un poco la historia de mi abuelo y de toda la familia en ese entonces, en 1960. Y ahí me quedó titileando así en la cabeza, resonando. Y yo hago género, hago mucho terror, un terror gore con partes de pornografía y demás. Y todavía no veía el momento para hacer algo tan serio, si se quiere, entre comillas. Entonces fui creando eso de a poquito y se fue como matizando paso a paso, como quien dice, bien futboleramente, hasta que finalmente pude presentarla del Inca. La película cuenta con una quinta vía del Instituto Nacional de Cine, que me acuerdo cuando se la entregué, eran como 300 hojas el guión, y muy bien la gente del consejo, que ahí elige las películas, me dice, bueno, armate un documental y después vení porque eso es una novela, me dice, armate un documental y veniste con el guión de documental. Así que lo reformulamos, lo achicamos, y así fue digamos, que ganamos lo de Quinta Vía. También tiene el FNA y también el mecenazgo del gobierno de la ciudad. Así que a lo largo, viste, de 6 años fue como subida y bajada todo el tiempo, de momentos en donde decís, pero yo estoy haciendo una película cuando estás deprimido. Y después decís, no, bueno, estoy con mucho laburo, y así vas haciendo de todo en el medio de las pandemias y todo lo demás. Pero sí, el germen inicial es el velatorio de mi abuela, es mi hermana contándome esto, y yo fui como cultivando de a poco toda la información que además, también cada 4 años mi abuelo vuelve a aparecer, porque hizo un gol en el Mundial y algunos periódicos lo recuerdan, y yo siempre hago el chiste de que mi abuelo llegó a tener la misma cantidad de goles de Messi, que Messi en un Mundial, un gol, que fue antes de, claro. Entonces siempre, viste, aparecía cada 4 años con mucha fuerza. También cuando me encontraba con algún adulto mayor, sobre todo hace un par de años atrás, me decía, no, tu abuelo jugaba muy bien, y siempre estaba esto, viste, y así se fue como armando este germen, Ujú. hasta que finalmente salió la película. Ujú. Y como es una película muy personal, ¿cómo fue el tratamiento que se le dio a los testimonios que vemos en la película? ¿Cómo fue plantearlos desde la realidad y desde la ficción también que podemos ver en la película? Sí, viste que se va mezclando mucho ficción y realidad, y un poco también creo que más allá de lo que le pasa al espectador, que le debe pasar eso, también lo hice para salvarme un poco yo, para cuidarme un poco, porque la ficción te da cierta distancia. Me pasaba de ver llorar a mi tía y yo sentir que no tenía emoción prácticamente, yo como realizador, como persona humana, y eso me causaba mucha impresión porque, claro, yo la veía como un personaje. Entonces, viste, cuando a veces cuando me dicen que soy muy valiente y demás, en realidad más que valentía, es todo lo contrario a la valentía, es como bastante
de susto, de miedo ante la muerte, ante lo terrorífico, que uno crea ese mundo. Entonces se fue mezclando, las partes de documental las trabajé obviamente con mi viejo, que sí, en el momento del rodaje, yo igual los vengo, viste, laburando mucho porque en mis cortos siempre aparecen mis viejos y todo lo familiar, yo trabajo mucho con ese material, por ahí porque no tengo mucha imaginación, o no sé, pero es lo que hago. Entonces yo lo venía laburando con ellos un poco, pero bueno, también hay casos especiales, por ejemplo, mi tía no quería que haya nadie de equipo, entonces si se escuchan bien van a ver que de todas las entrevistas la peor grabada es esa, porque yo me hice el canchero y fui con 2 cámaras y con el equipo de sonido solo yo, que no soy un técnico. Entonces era con 2 cámaras tirando para todos lados y el sonido, y quedó lo que quedó. Y además la emoción, porque ahí sí me emocioné, porque mi tía me ha dicho que iba a contarme solo cosas lindas de la casa, y no sé si no pudo hacer un resumen de las cosas lindas porque se ve que eran pocas, o porque necesitaba hablar y me contó todo lo más terrible así en una hora. Y yo corriendo con las 2 cámaras y haciendo sonido. Así que bueno, un poco quedó eso. Bien, ópera prima, esta tuya, tenés, como decís vos, tus cortos en tu mochila de bagaje, pero esta es tu primera ópera prima en largo. ¿Cómo fue afrontarla después de, bueno, como decís vos, 6 años, de haber pasado por todas estas situaciones, de ser una película muy, muy personal y de, además, bueno, tener este árbol genealógico que uno va viendo y va entendiendo a medida que la película también va avanzando? Sí, primero, digamos, el nervio de que siempre la gente que va a ver mis cortos ven 15 minutos, 13 minutos, después ven otros cortos, viste que hay todo como un conglomerado de cosas que lo cubren a uno. Acá son 74 minutos de la peli. Eso me causa mucho nerviosismo, creo que me voy a parar y me voy a ir corriendo o algún gesto así. Pero bueno, también fue para mí un crecimiento porque ya era trabajar con otros equipos, con mucha gente. Yo filmo muy íntimo, si se quiere, con un par de amigos y lo vamos resolviendo, algo muy, muy personal. Y acá ya no, había un DF, había un cámara, había un foquista, que de paso los foquistas son muy difíciles, que vienen todo el tiempo diciéndote, no, ¿te parece que este foco? Digamos, digamos, no digo que una mega producción, pero para mí ya tener 25 personas en un rodaje de técnicos es muy complicado. Eh, Así que fue un aprendizaje, fue tener mucha calma, aprender y escuchar mucho también, porque lo bueno de los técnicos es que ellos están todo el tiempo haciendo películas. Yo hago películas cuando yo las puedo hacer, yo no trabajo, digamos, de técnico. Entonces está bueno escucharlos y decir que no a lo que no queremos y decir que sí a lo que sí queremos. Y después, ya me olvidé la otra pregunta. No, mira, te la puedo mechar con el tema del árbol genealógico y también acerca de estos testimonios que después vemos en los títulos que no quedaron dentro de la película. Me imagino que debes haber grabado tanto que algunos, por importancia, por relevancia, no quedaron. ¿Cómo fue esto de qué es lo que queda dentro, qué es lo que queda fuera de la película? Sí, está re bueno esa pregunta porque es toda una emoción, digamos, transitar la parte de cortar la película. Yo estoy muy acostumbrado porque tiene algo parecido a la escritura, ¿no? La parte del montaje, es muy de escritura, pero con lo que tenés ahí realmente. Y sí, también porque soy bibliotecario, era muy de recopilar, hacer muchas entrevistas, mucho material, mucha información y empezar a desgranar, a sacar y a sacar. Y en un momento la película quedaba muy larga, quedaban casi 2 horas y pico, como que no, ¿viste? Y además, yo siempre pienso en un autor argentino que se llama Pinedo, un escritor que a mí me gusta mucho, que tiene 3 novelas sobre ciencia de fin del mundo, apocalípticas, y él decía que el único pecado de un libro es aburrir. Y yo lo que no quiero nunca es aburrir. Entonces también pensaba en eso, ¿no? Pensaba en el espectador, la espectadora que paga su boleto para entrar, y bueno, no quería aburrir, quería engancharlos. Y también estos recortes tienen que ver con que a mí me gusta el cine en que vos no sabés qué plano viene después. Eso me divierte mucho. Digamos, me agrada cuando yo no puedo intuir qué va a ser el director. Y creo que dentro de lo posible, más allá que tiene un formato documental, que es más clásico, la película intenta hacer eso. Todo el tiempo se está corriendo, te va moviendo del lugar. Que eso me parece que se logró, dentro de las pocas cosas que pudimos lograr, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también podemos ver parte de lo que, como vos decís, de ficción y recreaciones
y archivos, y también tenemos efectos especiales, y tenemos también algunas maquetas especiales para la ocasión. Sí. ¿Cómo fue meter todo eso? Porque la verdad que es, como decís, fueron 6 años, pero también en tu cabeza deben haber pasado todas estas cosas que espero que todas hayan quedado, que es la que vemos dentro de la película. Sí, en realidad quedaron muy pocas, otras se fueron yendo, viste que vas tirando, vas volviendo a desechar algunas. La maqueta fue toda una discusión, la hizo Atilio, que es un maquetista argentino muy bueno, es un genio, y la verdad que fue toda una discusión en el equipo porque algunos me decían hagámosla en 3D, otros hagámosla de otra forma, y yo cuando vi lo que hace Atilio dije, no, vamos por ahí. La maqueta tiene bien esto del género de terror, ¿no? La casa de Freddy, yo lo pensé, la maqueta fue una idea del principio del guión, porque a mí me parecía muy importante tener la casa del terror, ¿viste? Bien del género. Pero sí, por ejemplo, viste que la película no tiene zócalos o intertítulos donde aparece quién es quién. Eso era toda una discusión, gente que me decía que no se entiende quién es quién. Y yo había pensado todo con una pared, como una cuestión de muros para asfixiar un poco al espectador, pero claro, imagínate que avanza la película, aparece un entrevistado, un muro, el nombrecito. Y era una peli que, viste, no terminaba más y era muy demasiado, entonces también, viste, vas como cediendo algunas cosas, vas eliminando mucho, es más lo que eliminás que lo que dejás, y también hay momentos que te tenés que poner firme. Por ejemplo, a mí una de las escenas que más me gusta es la de el actor que hace de mi tío, es la entrevista que yo le hago a mi tío. Y esa entrevista, todo el tiempo, los distintos editores, que pasamos por 2 editores, me decían como que era raro, como que, viste, era muy fuerte la entrevista. Y yo quería tenerla porque para mí es la mejor escena de la peli. Entonces, bueno, es eso, viste, empezás a trabajar con los otros y a escuchar y aprender que sí, y también decir, bueno, esto va por acá porque yo me la juego por acá. Así que bien, está muy bueno el montaje de Leonardo Sito, que además de montajista, él trabajó todo lo que es Super 8. Es todo un Super 8, el material es intervenido, no es que hicimos un efecto de computadora, sino que él fue, pintó, él labura mucho en Super 8. También fue una decisión, viste, en esos 6 años, por ejemplo, yo tomé clases con él de Super 8, porque yo dije, bueno, voy a aprender a hacer Super 8 porque quiero trabajar con Super 8 para la película, que un poco era porque viste que el Super 8 es el formato hogareño por excelencia antiguo. Entonces, bueno, cuando empecé a laburar con eso me di cuenta que era muy complicado y ahí hablé con Cito y él empezó a trabajar en el montaje y a hacer la intervención en Super 8. Para mí eso quedó muy bueno también, le da otro matiz, ¿viste? Otra textura a la peli y la saca también de algunos lugares, que eso me parece que quedó muy bien. Sí, sí, la verdad que la parte técnica por lo menos y toda la parte que nos contaste recién es impecable y no dejar por fuera que la película es especialmente para verla en cine por el sonido también, más allá de lo visual, porque tiene este sonido que te va envolviendo también a medida que vos vas adentrándote en la película. Creo que no sé si es 5.1, pero la verdad que tiene todo esto para que Qué bueno, acompaña. qué bueno que lo decís, Pablo, porque fue todo un laburo, porque en un momento iba a salir 2.0 y yo quería que sea 5.1 porque el terror es así, quería envolver, quería... Y además, bueno, eso fue un laburo en la música de Pablo Crespo, que está re buena la música, en el sonido está ahí, están los chicos porque hubo, como hay un cambio, está Federico Lemos en un principio, y después está, se me fue el nombre, ahora te lo voy a decir bien, me va a matar, porque es un laburo de la zamputa, está muy bueno el laburo que hizo el sonido, con el 5.1, que tuvimos que pedir una adecuación al Inca, peleamos bastante, porque yo elegí el género de terror, más allá de que es el que me gusta, lo elegí porque yo quería que la película se entienda no solamente intelectualmente, de alguna manera, no solamente emocionándose en ese sentido, sino que el género del terror es el género corporal por excelencia. Te tapas los ojos, te agarras a la silla, a la butaca. Entonces yo quería eso, quería que entiendas que la violencia familiar también te entre en el cuerpo, como algo mucho más carnal. Por momento lo logramos, el sonido ayudó muchísimo, fue un re laburo, la verdad que fue increíble, y tardamos mucho también por eso, viste, de laburar con los látigos, con todas las cosas, hacer el foley y bla, bla. Así que estuvo re bien, y gracias por mencionarlo, porque para mí fue súper importante, y cambia un montón, porque yo la vi la película con 2.0, qué sé yo, y está buena, pero con el sonido 5.1 va para arriba, es un golazo. Bueno, entonces
invitamos a la gente a que aproveche estas funciones en el Bafisi y pueda verla en las diferentes funciones, porque los cines tienen 5.1 y aprovechar estas funciones para poder ver terror familiar. Te comento y te pregunto en realidad si para quienes no van a poder verla tanto en los cines como va a tener estas funciones, que a partir de la primera función creo que está 72 horas online, ¿no? Para poder verla en todo el país. Claro, la primera función es el viernes 22 a las 8 en el Cine Multiplex Lavalle, y a partir de ahí 48 horas online. Y después, a la otra semana, que es la tercera función, que es el viernes 29 en el Cine Cosmos, a las 13:15 del mediodía, ahí desde el 29 va a estar otra vez 48 horas online. Bien. O sea, 2 veces de 48 horas. Bien, bien, perfecto. Entonces, no tienen excusas para poder disfrutarla, así que van a tener todas estas posibilidades. Y por último, si ya tienen una visión como para poder estrenarla más allá de este Bafisi que tenemos ahora en estas semanas. Sí, un poco la idea es el Gomón, que es como la sala del Inca. Estamos viendo eso. Estaría bueno, en mi cabeza está como que entre justo antes del Mundial. Sería, o en el Mundial, me gustaría mucho, porque me gusta mucho esa idea, viste, del fútbol, del terror, la violencia, el machismo, como que esa compaginación me gusta. Eso por un lado. También estamos viendo en otros lugares para estrenarla, sería muy bueno en el Malva y demás. Y así que vamos por esos caminos para el estreno, y obviamente espero que esté en el Vars, que para mí es el mejor festival del mundo, que es el Rojo Sangre. Así que me gustaría que, por ahí, ya sé que es una película extraña, difícil, distinta, pero estaría buenísimo para ver si puede estar ahí, que para mí es lo más lindo que hay ese festival. Bien, entonces ahí ya tenemos como para ir viendo, para no perderle el rastro a este terror familiar. Así que bueno, Damián, te agradezco muchísimo la entrevista y estás acompañando seguramente esta película en las proyecciones, así que si alguien tiene alguna consulta que hacerte, seguramente te va a encontrar ahí en las funciones del Bafisi también, ¿no? Sí, sí, no me pierdo ninguna de las tres, ya hablé acá en el trabajo, voy a estar ahí en la puerta sin parar. Y también, bueno, por las redes, el Instagram es Terror Familiar, que lo laburamos bastante dentro de lo posible. Así que sí, voy a estar todos los días no, pero todos los días las funciones seguro. Eso no me lo saca nadie de ahí. Bien, bueno, Damián, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, seguramente nos estaremos cruzando por ahí en el festival, en el Bafisi ahora en estos días. No, gracias a vos, Pablo, y dale de una. Así que nos estamos viendo. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, que estés bien.